Heredé con mi hermano la casa de mis padres y acepté que viviera allí temporalmente porque yo estaba lejos. 2 años después, una vecina me llamó para decirme que la casa estaba destruida, llena de deudas y basura, y que mi hermano intentaba venderla a mis espaldas diciendo que yo estaba de acuerdo. Al principio pensé que había entendido mal, porque una cosa era que Rodrigo fuera desordenado, irresponsable y malo para administrar dinero. Otra cosa era que hubiera convertido la casa donde crecimos en un problema legal, económico y familiar. Pero cuando viajé, abrí la puerta, vi los avisos de deuda, los daños, los muebles de mis padres desaparecidos y un borrador de venta donde mi hermano había dicho que yo solo quería mi parte. Entendí que Rodrigo no estaba cuidando la casa, la estaba destruyendo lo suficiente para obligarme a venderla. Me llamo Mariana. Tenía 40 años cuando ocurrió. Vivía a 6 horas de la ciudad donde crecí, en otra provincia, por trabajo. Me había ido años antes porque encontré un empleo estable. Al principio pensé que sería temporal, pero la vida se acomodó lejos de la casa familiar, lejos de los domingos con mis padres, lejos de la calle donde todos me conocían desde niña. Mis padres, Teresa y Manuel, murieron con apenas 11 meses de diferencia. Primero murió mi madre, después murió mi padre. No procesé bien ese año. Nadie procesa bien perder a sus dos padres en tan poco tiempo. Yo funcioné como pude. Pedí permisos en el trabajo, viajé varias veces, firmé papeles, pagué trámites, acompañé a mi padre después de la muerte de mi madre y luego, cuando él también se fue, quedé con una sensación extraña, como si mi infancia hubiera cerrado la puerta desde dentro. La casa quedó para mi hermano Rodrigo y para mí. Mitad para él, mitad para mí. No era una mansión, no era una propiedad de lujo. Era una casa sencilla, sólida, levantada con años de trabajo. Mi madre siempre decía que cada pared tenía horas de costura, horas extra de mi padre y sacrificios que nosotros nunca vimos completos. Mi padre cuidaba esa casa como si fuera un tercer hijo. Revisaba goteras pequeñas antes de que crecieran, pintaba cuando podía, limpiaba el patio los domingos y guardaba cada factura en una carpeta azul. Para mí, esa casa era lo último tangible que quedaba de ellos. Para Rodrigo, después entendí, era una oportunidad. Rodrigo era 2 años mayor que yo. De niños fuimos unidos. Jugábamos en el patio, compartíamos meriendas, nos defendíamos cuando alguien nos molestaba en la escuela. Pero de adultos nos fuimos volviendo extraños con sangre común. Él tuvo trabajos inestables, proyectos que empezaban con entusiasmo y terminaban en excusas, deudas pequeñas que se volvían grandes y una habilidad increíble para convertir cualquier responsabilidad en una historia donde él era la víctima. Cuando murió mi padre, Rodrigo estaba viviendo en una habitación alquilada. Decía que estaba rearmando su vida. Yo estaba lejos. La casa quedó vacía. Entonces él propuso quedarse allí. Me dijo que sería solo por unos meses, mientras se organizaba. También dijo que así la casa no quedaría sola. Yo estaba agotada por el duelo y los trámites. No quería otra pelea. No quería sentarme con un abogado a discutir una casa cuando todavía sentía que mis padres podían aparecer por la puerta en cualquier momento. Le dije que la casa era de los dos. Rodrigo respondió que lo sabía. Le dije que no podía actuar como si fuera suya. Respondió que jamás haría eso. Le dije que si se quedaba debía pagar servicios, mantenerla limpia, avisarme cualquier cambio importante y no hacer arreglos grandes sin hablar conmigo. Dijo que claro. Le dije que no podía alquilar habitaciones. Dijo que no. Le dije que no vendiera cosas de mamá y papá. Me respondió casi ofendido. Mariana, por favor. Le dije que hablaba en serio. Él respondió, no voy a tocar sus cosas. Le dije que si algún día decidíamos vender, dividir o hacer algo con la casa, debíamos hablarlo entre los dos. Rodrigo dijo, sí, como hermanos. Como hermanos. Esa frase me convenció más de lo que debía. Yo quería creer que la casa podía seguir dentro de la familia un tiempo más. Quería creer que Rodrigo, viviendo allí, se sentiría conectado a nuestros padres y la cuidaría. Quería creer que no todo tenía que convertirse en una pelea por herencia. Mi tía Clara me advirtió. Me dijo, ten cuidado. Una casa vacía genera problemas, pero una casa ocupada por alguien irresponsable también. Yo respondí, es mi hermano. Mi tía suspiró y dijo, precisamente. No quise escucharla. Durante los primeros meses, Rodrigo me mandaba mensajes tranquilos. Decía que todo estaba bien. Decía que había apagado la luz. Decía que la casa seguía igual. Decía que había limpiado el patio. Decía que había arreglado una canilla. Yo le pedía fotos, pero siempre mandaba lo mínimo. Una foto de la fachada desde lejos. Una foto de una pared recién pintada. Una foto de un recibo cortado justo donde no se veía todo. Cuando le pedía más detalles, se molestaba. Decía, Mariana, no soy administrador de propiedad. Yo respondía, no te pedí que fueras administrador. Te pedí que me mantuvieras informada. Él decía, estoy viviendo acá. Obvio que la cuido. Yo decía, eso, espero. Él cerraba con la misma frase, no empieces a desconfiar. Y yo no empezaba, porque desconfiar de un hermano después de enterrar a tus padres se siente como otra muerte. A los 5 meses me pidió dinero para una reparación del techo. Dijo que estaba filtrando en una parte. Le pregunté desde cuándo. Respondió que hacía poco, que no era
grave, pero que mejor arreglarlo antes de que creciera. Le pedí fotos y presupuesto. Me mandó una foto borrosa de una mancha de humedad y un presupuesto escrito a mano. Le pregunté quién era el técnico. Dijo que era un conocido. Le dije que necesitaba algo más claro. Rodrigo respondió: si quieres, lo dejo así y cuando se caiga el techo vienes tú desde allá a arreglarlo. Me sentí culpable. Le transferí mi parte. Nunca me mandó factura. Cuando se la pedí, dijo que el hombre no trabajaba con factura. A los 8 meses me pidió dinero para impuestos atrasados. Dijo que papá había dejado una parte pendiente. Me pareció raro, porque mi padre era ordenado hasta para guardar recibos de pintura. Pero también pensé que durante la enfermedad de mi madre y después la suya, quizás se le había pasado algo. Le mandé dinero. A los 11 meses me dijo que había cambiado una cerradura. Le pregunté por qué. Dijo que se había trabado. Le pregunté cuál. Dijo que la de atrás. Le pedí recibo. Respondió: Mariana, ¿otra vez con recibos? Le dije: sí, otra vez. Él dijo: estás lejos, pero quieres controlar todo. Me callé. Ese era su recurso. Recordarme que yo estaba lejos. Como si la distancia anulara mi mitad. Como si no vivir allí significara no tener derecho a preguntar. A veces lo llamaba para hablar de la casa y terminaba escuchando sus quejas. Rodrigo decía: no sabes lo que es vivir aquí con los recuerdos. Yo respondía: también son mis recuerdos. Él decía: pero tú te fuiste. Yo me quedé con todo. Yo decía: tú pediste quedarte. Él respondía: porque alguien tenía que hacerlo. Yo insistía: la casa podía cerrarse mientras decidíamos. Rodrigo decía: y que se metieran ladrones. Que se pudriera. No, Mariana, yo la estoy sosteniendo. Sosteniendo. Usaba mucho esa palabra. Después descubrí que mientras decía sostenerla, la estaba dejando hundirse. El primer aviso llegó de manera pequeña. Una tarde recibí un mensaje de doña Rosa, la vecina de mis padres. Decía que me disculpara por molestar, pero quería saber si todo estaba bien con la casa. Me pareció extraño. Doña Rosa había vivido al lado de mis padres durante más de 20 años. No era chismosa. Era observadora, sí, pero no se metía en problemas ajenos sin motivo. Le respondí que, hasta donde yo sabía, todo estaba bien. Ella tardó en contestar. Luego escribió que veía cosas raras, pero que quizá no le correspondía hablar. Le pedí que me dijera. No contestó hasta la noche. Me escribió que mejor la llamara cuando pudiera. La llamé desde mi cocina, con una mano en el teléfono y otra apoyada en la mesa. Doña Rosa contestó con voz baja. Dijo: Mariana, no sé si tu hermano te está contando cómo está la casa. Sentí frío. Le dije que Rodrigo me decía que todo estaba bien. Doña Rosa suspiró. Dijo: no está bien. Le pregunté qué pasaba. Ella dijo que había basura acumulada, que entraban personas que no conocía, que a veces se quedaban días, que la luz había sido cortada más de una vez, que el patio estaba abandonado, que una pared del costado tenía humedad fuerte, que unas semanas antes habían llegado hombres a tomar fotos. Pregunté: ¿fotos de qué? Ella respondió: de la casa, de la fachada, del terreno, creo que también de adentro. Me levanté de la silla. Pregunté quiénes eran. Doña Rosa dijo: uno dijo que venía por una venta. Sentí que se me cerraba el pecho. Pregunté: ¿qué venta? Ella respondió: eso quiero saber yo. Rodrigo les dijo que estaban arreglando papeles y que tú vivías lejos, pero estabas de acuerdo. Me quedé quieta. Dije: yo no estoy de acuerdo con ninguna venta. Doña Rosa respondió: eso pensé, por eso te llamé. Le pregunté si la casa estaba tan mal. Ella se quedó callada un segundo. Después dijo: tus padres no merecen verla así, hija. Esa frase me dolió más que cualquier descripción. No me dijo que la casa estaba fea. No me dijo que Rodrigo era descuidado. Me dijo que mis padres no merecían verla así. Y eso bastó. Llamé a Rodrigo inmediatamente. No contestó. Le escribí que necesitaba hablar con él en ese momento. Respondió 20 minutos después diciendo que estaba ocupado. Le pregunté si estaba intentando vender la casa. Pasaron varios minutos. Luego escribió: ¿quién te dijo esa estupidez? Le respondí que doña Rosa me había llamado. Contestó de inmediato: esa vieja no tiene vida. Le pedí que respondiera. Dijo que no estaba vendiendo nada, que solo había venido un conocido a ver una posibilidad a futuro. Le pregunté qué posibilidad. Dijo que no empezara. Le recordé que la casa era de los dos. Rodrigo respondió: y por eso estoy viendo opciones. Tú vives lejos, no puedes decidir todo desde allá. Le dije que no podía mostrar la casa como si yo hubiera autorizado algo. Él dijo que no había firmado nada. Le pregunté si había dicho que yo estaba de acuerdo. No respondió. Lo llamé. Esta vez contestó. Le pregunté qué estaba haciendo. Rodrigo respondió que nada, que yo estaba haciendo un drama porque una vecina chismosa me había llenado la cabeza. Le dije que doña Rosa me había hablado de basura, deudas y cortes de luz. Él dijo que exageraba. Le dije que también me había hablado de hombres tomando fotos. Rodrigo dijo que era un agente, solo para saber cuánto podía valer la casa. Le pregunté por qué. Respondió: porque quizá conviene vender. Le dije que eso debía hablarlo conmigo. Él
respondió que eso intentaba, pero que yo me ponía intensa. Le dije que no había intentado hablar, sino avanzar a escondidas. Rodrigo dijo: Mariana, tú no estás aquí. No sabes lo difícil que es mantener esta casa. Le respondí: entonces debiste decírmelo. Él dijo: ¿para qué? ¿Para qué me mandes audios pidiendo recibos? Le dije: sí, Rodrigo, para eso. Se rió con amargura. Dijo: si tanto te preocupa, ven tú a cuidarla. Respondí: voy a ir. Hubo silencio. Luego preguntó: ¿qué? Le dije que viajaría al día siguiente. Rodrigo respondió rápido que no hacía falta. Le dije que si hacía falta. Él dijo que tenía cosas que ordenar. Le dije: no toques nada. Respondió: Mariana. Repetí: no toques nada. Colgué. Esa noche pedí permiso en el trabajo. Compré boleto. Preparé una carpeta con copias de la sucesión, documentos de copropiedad, comprobantes de pagos que yo había enviado, mensajes de Rodrigo, transferencias y cualquier papel relacionado con la casa. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mis padres. A mi madre limpiando la mesa después de comer. A mi padre revisando una puerta. A los dos diciendo: esta casa queda para ustedes. Cuídenla, cuídenla. Yo había creído que dejar a Rodrigo allí era una forma de cuidarla. Ahora me preguntaba si no había sido una forma de abandonarla en manos equivocadas. Llegué al día siguiente por la tarde. No fui a saludar a nadie. Fui directo a la casa. Rodrigo no estaba. Doña Rosa me esperaba en la vereda. Al verme, se acercó rápido. Dijo: gracias por venir. Le pregunté si tenía llave. Respondió que no, pero que la puerta de atrás a veces quedaba mal cerrada. Eso ya me dijo demasiado. La fachada estaba descuidada. No voy a describir cada pared ni cada mancha porque lo importante no era lo visual, sino lo que significaba cada cosa. Abandono. El buzón estaba lleno de cartas. Había avisos de deuda. El timbre no funcionaba. La puerta tenía marcas. Llamé a Rodrigo. No contestó. Volví a llamar. Nada. Le escribí: estoy en la casa. Ven ahora. No respondió. Doña Rosa me pidió que mirara al costado. Fuimos. Había humedad extendida en una pared, parte del revoque caído y olor desagradable cerca de una ventana. Doña Rosa dijo que eso había empezado hacía meses, que se lo había dicho a Rodrigo y que él respondió que lo arreglaría. Le dije que Rodrigo me había pedido dinero para el techo más de un año antes. Doña Rosa me miró con tristeza. Dijo: no se arregló nada. Sentí una rabia lenta, no explosiva, peor, de esas que ordenan la mente. Esperé en la entrada hasta que Rodrigo apareció una hora después. Llegó con cara de fastidio, como si yo fuera una visita incómoda y no dueña de la mitad de la casa. Preguntó qué hacía allí. Respondí: vine a ver mi casa. Él dijo: nuestra casa. Contesté: exacto. Abre. Dijo que no le gustaba mi tono. Le respondí que a mí no me gustaba encontrar cartas de deuda en el buzón. Dijo que eran cosas normales. Le dije que abriera. Sacó las llaves con lentitud, como si todavía pudiera controlar el momento. Cuando entré, dejé de respirar un segundo. No era desorden normal. No era una casa vivida. Era una casa usada, exprimida y abandonada al mismo tiempo. Había bolsas acumuladas, cajas abiertas, papeles tirados, cables sueltos, manchas de humedad, ventanas dañadas, una mesa rota, olor a encierro. La habitación de mis padres tenía colchones en el suelo, ropa ajena, botellas y objetos que no reconocí. Pregunté quién había dormido allí. Rodrigo respondió: amigos que necesitaban quedarse unos días. Le recordé que le había dicho que no podía alojar gente. Dijo que no les había cobrado. Le pregunté si creía que eso lo hacía mejor. Respondió que no iba a dejarlos en la calle. Le dije: pero si dejaste la casa de nuestros padres así. Se giró. Dijo: no uses a nuestros padres para atacarme. Respondí: no los uses tú para justificarte. Empecé a tomar fotos. Rodrigo se puso nervioso. Preguntó qué hacía. Le dije: documentar. Dijo que no necesitaba hacer eso. Respondí: sí necesito. Me acusó de tratarlo como delincuente. Le dije: me estoy comportando como copropietaria. Caminé habitación por habitación. Cada paso era una lista de daños. Carta de corte de agua. Aviso de deuda eléctrica. Notificación municipal por acumulación de basura. Recibo de impuesto impago. Fotos de compradores sobre una mesa. Folleto de una inmobiliaria. Pregunté qué era eso. Rodrigo intentó quitármelo. Aparté la mano y le dije que no me tocara. Él respondió que solo era información. Pregunté si era información de venta. Dijo que quería saber cuánto valía la casa. Le pregunté si había compradores entrando. Dijo que no exagerara. Le pregunté si había dicho que yo estaba de acuerdo. Respondió: dije que no te opondrías si era conveniente. Le dije: eso es mentir. Él respondió: tú vives lejos. Yo dije: mi distancia no es tu autorización. En la sala faltaba un mueble donde mi madre guardaba vajilla. También faltaba una lámpara que mi padre cuidaba mucho porque se la había regalado mi abuelo. Pregunté dónde estaba el mueble. Rodrigo miró hacia otro lado. Dijo que lo había sacado. Pregunté: ¿a dónde? Respondió que estaba
Estaba viejo. Le pregunté si lo había tirado. Dijo, lo vendí. Sentí un golpe en el estómago. Le recordé que le había pedido no vender cosas de mamá y papá. Dijo que necesitaba pagar servicios. Levanté una carta de deuda. Pregunté, ¿qué servicios pagaste? No respondió. Pregunté por la lámpara. Rodrigo dijo mi nombre, como si eso pudiera detenerme. Repetí la pregunta. Finalmente dijo que también la había vendido. Tuve que sostenerme del respaldo de una silla. No era por el objeto en sí, era por la facilidad. Vendió recuerdos como si fueran trastos. Y ni siquiera pagó las deudas. Doña Rosa, que se había quedado en la entrada, escuchaba en silencio. Rodrigo la miró con rabia. Dijo que todo era culpa de ella. Doña Rosa levantó la barbilla. Respondió, no, culpa tuya es como está la casa. Rodrigo se acercó a la puerta. Le dijo que no se metiera. Me puse entre ellos. Dije, con ella no. Él la llamó chismosa. Respondí, es la única que me dijo la verdad. Rodrigo dijo que yo había abandonado la casa y ahora venía a hacerme dueña. Le respondí, no la abandoné. Confié en ti. Esa frase lo detuvo un segundo. Luego volvió a defenderse. Dijo que él se había quedado con los recuerdos, con el cuarto de mamá, con el cuarto de papá, con todo el peso. Le dije, ¿y lo convertiste en basura? Deuda y venta escondida. Dijo que no tenía dinero. Respondí que entonces debía haberlo dicho. Él dijo que yo siempre juzgaba. Le dije que él siempre escondía. Seguimos revisando. En la cocina encontré una carpeta vieja de mi padre, pero faltaban documentos. Yo tenía copia de la escritura y de la sucesión, pero faltaban recibos originales, planos y papeles de impuestos. Pregunté dónde estaban. Rodrigo dijo que guardados. Pregunté dónde. Dijo que no sabía. Le pedí que los buscara en ese momento. Respondió, no me vas a dar órdenes en mi casa. Le dije, nuestra casa. Él dijo, yo vivo aquí. Respondí, temporalmente. Dijo, han pasado 2 años. Le respondí, porque tú alargaste lo temporal con mentiras. En ese momento tocaron la puerta. Un hombre preguntó por Rodrigo. Dijo, vengo por lo de la casa. Rodrigo cerró los ojos. Yo abrí más la puerta. Pregunté qué de la casa. El hombre se presentó como Sergio, de una inmobiliaria. Dijo que había quedado en revisar unas medidas. Pregunté si era para venta. Respondió que sí. Rodrigo intentó intervenir y decir que ese día no. Lo detuve. Le dije al hombre, soy Mariana, copropietaria de la casa. Mi hermano le dijo que yo autoricé la venta. Sergio se puso incómodo. Dijo que Rodrigo le había explicado que yo vivía lejos, pero que ambos estábamos de acuerdo. Respondí, no estamos de acuerdo en nada. Sergio dijo que entendía. Le pedí copia de cualquier mensaje, documento o autorización donde Rodrigo hubiera mencionado mi consentimiento. Rodrigo explotó. Dijo que yo no tenía derecho a hablarle así. Lo miré y respondí, tengo derecho a impedir que vendas mi mitad con mentiras. Sergio dio un paso atrás. Dijo que suspendería todo hasta que aclaráramos la situación. Cuando se fue, Rodrigo cerró la puerta con fuerza. Dijo que yo acababa de arruinar una oportunidad. Respondí, acabo de detener una venta fraudulenta. Él dijo que no era fraudulenta. Le pregunté si tenía mi firma. Dijo que no. Le dije que entonces sí lo era. Rodrigo dijo que la casa se tenía que vender. Respondí que quizá, pero no porque él la hubiera destruido para salir corriendo. Entonces dijo la frase que reveló todo. Necesito dinero. Ahí estaba. No era duelo. No era sostener recuerdos. No era cuidar una propiedad familiar. Era dinero. Le pregunté si debía algo más. No respondió. Insistí. Dijo, cosas. Pregunté qué cosas. Dijo préstamos. Le pregunté si había usado la casa como promesa. Respondió, no legalmente. Le pregunté qué significaba eso. Dijo que había comentado que cuando vendiéramos, pagaría. Me senté. Pregunté a quién. Respondió, a unas personas. Le pregunté si eran personas o prestamistas. Dijo que no dramatizara. Le pregunté si había gente esperando dinero de una venta que yo no había autorizado. Guardó silencio. Le dije, Dios mío. Él respondió que no metiera a Dios. Le pedí la verdad. Rodrigo dijo, la verdad es que tú no necesitas esta casa. Yo sí necesito salir de problemas. Respondí, mis padres no trabajaron toda su vida para que usara su casa como garantía emocional de tus deudas. Él dijo, también eran mis padres. Le respondí, y por eso deberías tener más vergüenza. Rodrigo se fue dando un portazo. No intenté detenerlo. Me quedé sola en la casa, con Doña Rosa en la entrada. Ella me preguntó si estaba bien. Miré las cartas, las manchas, las fotos, los huecos donde antes estaban los muebles de mis padres. Respondí, no, pero ya no estoy lejos. Esa noche no dormí en la casa. No podía. Me quedé en un hotel cercano y pasé horas revisando todo lo que había fotografiado. Hice carpetas, daños, deudas, objetos faltantes, mensajes de Rodrigo, dinero enviado, intento de venta, testigos, inmobiliaria. A la mañana siguiente fui a la municipalidad a consultar por la notificación. Había una multa pendiente por acumulación de residuos y una advertencia por deterioro en un
un sector que podía afectar a los vecinos. Después fui a la empresa de agua. Había deuda. Luego fui a electricidad. Había deuda y cortes previos. Después llamé a un abogado recomendado por una compañera de trabajo. Se llamaba Martín. Le conté lo básico. Le dije que mi hermano vivía en una casa que heredamos los dos, que la había dejado deteriorarse, que había acumulado deudas, que había vendido objetos de mis padres y que intentaba vender sin mi autorización. Martín fue claro. Dijo: necesito documentos de copropiedad, pruebas de ocupación, mensajes, deudas, fotos, intento de venta y transferencias. No firme nada. No acepte acuerdos verbales. Avise formalmente a la inmobiliaria que no hay autorización. Le pregunté si Rodrigo podía vender sin mí. Martín respondió que una venta válida de toda la propiedad necesitaba mi firma, pero que mi hermano podía generar problemas, recibir anticipos, mentir, comprometerse informalmente o intentar presionarme. Me dijo que había que cortar eso de inmediato. Le pregunté si podía sacarlo. Respondió que dependía del estado legal, pero que se podía regular el uso, exigir rendición, pedir compensación, solicitar división de la cosa común o iniciar acciones por daños. Primero, dijo, había que documentar. Documentar. Esa palabra parecía fría, pero me dio estabilidad, porque Rodrigo se movía entre emoción, culpa y excusas. Yo necesitaba hechos. Volví a la casa por la tarde con doña Rosa como testigo. Rodrigo no estaba. No entré sin él para no darle argumentos. Tomé fotos exteriores, del buzón, de cartas visibles, de la humedad, de las ventanas dañadas. Llamé a Sergio, el agente inmobiliario, y le pedí por escrito que suspendiera cualquier gestión. Me envió un mensaje confirmando que no continuaría con visitas ni venta hasta tener autorización expresa de ambos copropietarios. Guardé captura. Luego me mandó una captura de conversación con Rodrigo. Rodrigo había escrito: mi hermana vive lejos y solo quiere su parte. Yo manejo todo acá. No hay problema. Solo quiere su parte. Yo, que había aceptado que viviera allí sin pagar alquiler. Yo, que había enviado dinero para supuestas reparaciones. Yo, que había callado dudas para no romper lo poco que quedaba de familia. Según él, yo solo quería mi parte. Esa noche fui a casa de mi tía Clara. Me recibió con la cara de quien ya sabía que algo malo iba a confirmarse. Le mostré fotos. Lloró. Dijo: tus padres no merecían esto. La misma frase de doña Rosa. Respondí: todos dicen eso, pero nadie lo detuvo. Mi tía dijo que no sabía que estaba tan mal. Le dije que yo tampoco. Me preguntó qué iba a hacer. Respondí: lo que debí hacer hace 2 años. Poner todo por escrito. Mi tía dudó. Me dijo que Rodrigo iba a decir que quería dejarlo en la calle. Le respondí que ya lo había dicho. Me advirtió que la familia me presionaría. Le dije que ya lo sabía. Me dijo que usarían a mis padres. Sentí un nudo en la garganta. Respondí: eso es lo que más me duele. Mi tía me miró con firmeza. Dijo: tu madre era clara, Mariana. Tu madre no toleraba abusos. No confundas honrarla con permitir que Rodrigo destruya lo que ella cuidó. Esa frase se me quedó grabada. No confundas honrarla con permitir abuso. Al día siguiente, con Martín, hicimos el primer aviso formal. No quería demandar de inmediato. Quería empezar con una notificación clara. Rodrigo debía cesar cualquier intento de venta. Debía presentar comprobantes de pagos y deudas. Debía informar quién había vivido en la casa. Debía explicar qué objetos había vendido. Debía permitir una inspección técnica. Debía abstenerse de seguir deteriorando la propiedad. Debía responder por servicios impagos generados durante su ocupación. Cuando recibió la notificación, me llamó furioso. Preguntó si de verdad había metido a un abogado. Le dije que sí. Dijo: soy tu hermano. Respondí: y yo soy copropietaria. Dijo: papá y mamá se morirían de vergüenza. Sentí el golpe, pero no caí. Respondí: papá y mamá se morirían de vergüenza viendo la casa así. Él dijo que yo elegía paredes sobre familia. Le dije: no, estoy eligiendo verdad sobre abuso. Dijo que lo iba a dejar en la calle. Respondí que llevaba 2 años viviendo gratis en una casa que no cuidó. Él dijo que no había sido gratis, que había cargado con todo. Le pedí recibos. Guardó silencio. Le dije que mi padre guardaba hasta recibos de pintura y que no usara esa excusa. Rodrigo dijo que yo siempre me había creído mejor que él. Respondí: no, siempre quise creer que eras mejor de lo que estás demostrando. Colgó. Esa tarde, revisando una carpeta vieja en casa de mi tía, encontré un mensaje que mi padre me había enviado meses antes de morir. Decía que cuando él no estuviera, no dejáramos que la casa nos separara, pero tampoco dejáramos que uno se aprovechara del otro. Terminaba con una frase simple: la familia sin respeto se vuelve carga. Me quedé mirando esas palabras largo rato. Mi padre nos conocía mejor de lo que yo pensaba, y quizá por eso lo dejó escrito. Volví a la casa antes de regresar a mi ciudad para organizar más permisos. Rodrigo no estaba. Había una bolsa de basura rota en la entrada y una nota pegada en la puerta. Decía que si yo quería la casa, me quedara con ella, pero que él no iba a dejar que lo tratara como delincuente. Debajo de la nota, visible por una ventana, vi papeles sobre la mesa. Llamé a doña Rosa. También llamé a Martín.
Martín. Me dijo que no entrara sola ni tocara documentos sin registrar todo. Cuando Rodrigo apareció, gritó que yo estaba invadiendo. Martín, por teléfono, le explicó que habría una inspección con inventario y que cualquier documento de venta debía conservarse. Rodrigo se burló. Preguntó si ahora yo necesitaba abogado para hablar con él. Le respondí, no, Rodrigo, necesité abogado cuando dejaste de hablar con verdad. Entramos con doña Rosa como testigo. Sobre la mesa encontré la prueba que cerró la primera parte de esa pesadilla. Un borrador de reserva de compra. No era una venta final. No tenía mi firma, pero tenía la firma de Rodrigo. Tenía el nombre de un comprador. Tenía una suma entregada como seña informal. Y tenía una frase escrita a mano que me dejó helada. La hermana está de acuerdo. Vive lejos y solo quiere su parte. Miré a Rodrigo. Le pregunté si había recibido dinero. No respondió. Le pregunté si había recibido una seña. Dijo que era para asegurar el interés. Le pregunté dónde estaba. Respondió que la había usado. Le pregunté en qué. Silencio. Insistí. Dijo, deudas. La palabra cayó sobre la casa como polvo. Deudas. Otra vez deudas. Siempre deudas. Tomé fotos del borrador. Tomé fotos de la frase. Tomé fotos de la firma. Rodrigo intentó quitarme el papel, pero doña Rosa se interpuso y yo guardé una copia en mi carpeta. Dije, esto se terminó. Rodrigo respondió, no puedes hacerme esto. Le dije, tú ya lo hiciste. Él dijo, es nuestra casa. Respondí, entonces debiste tratarla como nuestra. Esa noche, en el hotel, envié todo a Martín. Él respondió rápido. Me dijo que esa prueba servía para frenar cualquier venta, notificar al comprador, exigir rendición de la seña y demostrar que Rodrigo había intentado presentar mi consentimiento sin tenerlo. También me dijo algo que necesitaba escuchar. Esto ya no es un malentendido familiar. Es una conducta documentada. Conducta documentada. No drama. No exageración. No conflicto de hermanos. Conducta. Prueba. Consecuencia. Al día siguiente fuimos con un técnico recomendado por Martín. No era un peritaje judicial todavía, pero necesitábamos una evaluación inicial de daños. Rodrigo no quería abrir. Dijo que no iba a permitir que entráramos a revisar como si fuera un allanamiento. Martín estaba en altavoz. Le explicó que yo era copropietaria y que la revisión buscaba documentar daños y presupuestos. Rodrigo dijo que dejáramos constancia de lo que quisiéramos. Yo le dije que abriera. Se negó. Le dije que si no abría pediríamos medidas formales. Hubo silencio. Finalmente abrió. El técnico entró y comenzó a anotar. Humedad en paredes. Filtración no reparada. Instalación eléctrica deteriorada en un sector. Ventana rota. Puerta dañada. Acumulación de residuos. Posible afectación de una viga secundaria por humedad. El técnico fue directo. Dijo que eso no había pasado en una semana. Había daños de meses. Rodrigo intentó defenderse diciendo que la casa era vieja. El técnico respondió, vieja no significa sin mantenimiento. No dije nada. No hacía falta. Los hechos estaban hablando. Después seguimos revisando servicios. Electricidad, deuda acumulada, cortes previos y reconexiones. Agua, deuda y aviso de posible suspensión. Municipio, multa por residuos y advertencia de deterioro. Impuestos, atrasos parciales, aunque Rodrigo me había pedido dinero para eso. Cada oficina era otro golpe. Cada deuda tenía fecha. Y muchas fechas coincidían con mensajes de Rodrigo diciendo que todo estaba pagado, que no me preocupara, que él ya había resuelto, que yo exageraba. Esa tarde Martín envió 3 comunicaciones. Una a Rodrigo, exigiendo cese inmediato de cualquier negociación, rendición de cuentas, preservación de documentos, inventario de bienes, entrega de comprobantes y respuesta sobre la seña recibida. Otra al agente inmobiliario, avisando que no había autorización de copropietaria y que cualquier gestión debía suspenderse. Otra al supuesto comprador, notificando que no existía consentimiento de todos los propietarios y que cualquier pago hecho a Rodrigo era bajo su propio riesgo. El comprador me llamó esa misma noche. Se llamaba Luis. Sonaba nervioso. Dijo que no sabía que había un problema. Le respondí que eso esperaba. Dijo que Rodrigo le había asegurado que yo estaba de acuerdo. Le dije que no. Dijo que había entregado una seña y que quería su dinero. Le respondí que debía reclamárselo a quien lo recibió. Dijo que le habían hablado de la casa como si todo estuviera listo. Le dije, la casa no se vende sin mi firma. Luis suspiró. Dijo, me engañó a mí también. Respondí, entonces tenemos algo en común. No sentí pena por él, pero entendí que Rodrigo había abierto otro frente. Ahora no solo me debía explicaciones a mí, también a un comprador que había entregado dinero confiando en su mentira. La familia empezó a enterarse. Primero mi tía Clara, luego mi primo Andrés, después una tía de parte de mi padre, de esas personas que siempre dicen que las herencias sacan lo peor de la gente, pero curiosamente solo se lo dicen a quien pone límites, no a quien abusa. Mi teléfono se llenó de mensajes. Me decían que no dejara a Rodrigo en la calle. Me decían que mis padres no querrían una demanda. Me decían que él estaba pasando por un momento difícil. Me decían que la casa siempre había
había sido más de él porque él se había quedado. Me decían que venderla quizá era lo mejor. Me decían que una casa no valía más que un hermano. Yo leía esas frases mientras miraba fotos de basura acumulada, deudas impagas, muebles desaparecidos y un borrador de venta con mi consentimiento inventado. La nostalgia ajena era barata cuando no tenían que pagar las reparaciones. Mi tía Clara fue la única que llamó sin presionarme. Dijo, «Te van a cargar la culpa». Respondí, «Ya empezaron». Ella dijo, «No respondas desde la emoción. Muestra pruebas». Le dije, «Estoy cansada de tener que demostrar que no soy mala por defenderme». Mi tía respondió, «Lo sé, pero esta familia confunde silencio con bondad. Si hablas, te van a llamar dura». Le pregunté qué pasaría si demandaba. Respondió, «Te llamarán peor». Le pregunté qué diría ella. Respondió, «Yo voy a decir que vi las fotos». Lloré, no mucho, pero lo suficiente para sentir que no estaba completamente sola. Rodrigo pidió una reunión familiar antes de responder formalmente al abogado. Dijo que quería hablar como hermanos, no como enemigos. Acepté con condiciones. Sería en casa de mi tía Clara. Estaría presente mi prima Patricia, que era abogada, aunque no llevaría el caso. Yo llevaría documentos. No aceptaría acuerdos verbales. Rodrigo llegó tarde. Entró con barba crecida, ojos cansados y una carpeta casi vacía. No llevaba recibos. Eso lo noté antes de que hablara. Empezó hablando de mis padres. Dijo que mamá y papá estarían destruidos viendo lo que estaba pasando. Abrí mi carpeta. Respondí, sí, viendo las fotos. Rodrigo apretó la mandíbula. Dijo que hablaba de nosotros, no de la casa. Le dije que yo también. Insistió en que yo vivía lejos y que él había cargado con todo el peso. Le recordé que se quedó porque quiso. Dijo que no tenía opción. Le recordé que yo propuse cerrar la casa mientras decidíamos. Rodrigo preguntó si quería dejarla morir. Saqué una foto de la pared dañada. Le pregunté, ¿esto es mantenerla viva? No respondió. Saqué cartas de deuda. Le pregunté, ¿esto es cargar con todo? Saqué mensajes donde decía que los servicios estaban pagados. Mi tía Clara miró los papeles. Rodrigo se removió en la silla. Dijo que había meses difíciles. Le respondí que entonces debió decirlo. Dijo que no quería preocuparme. Le dije, no querías que te preguntara qué hacías con el dinero. Su cara cambió. Preguntó si lo estaba llamando ladrón. Respondí, estoy diciendo que me pediste dinero para arreglos que no hiciste y servicios que siguieron impagos. Dijo que yo no sabía todo. Le dije que por eso pedía recibos. Guardó silencio. Le pregunté si los tenía. Dijo que no allí. Le pregunté si existían. No respondió. Mi primo Andrés le dijo, Rodrigo, si existen, mándalos. Rodrigo le dijo que no se metiera. Mi tía Clara respondió, nos pediste que viniéramos. Rodrigo respiró fuerte. Dijo que la casa se le había ido de las manos, pero que yo actuaba como si él hubiera querido destruirla. Le pregunté por la venta. Dijo que quería salir del problema. Le dije, vendiendo algo que no era solo tuyo. Respondió que la casa también era suya. Le recordé que era dueño de la mitad, no de toda. Dijo que yo no la necesitaba. Le respondí que ese no era el punto. Él dijo que sí lo era, que yo tenía mi vida armada y él no. Entonces entendí su lógica completa. Rodrigo creía que su necesidad era autorización. Si él debía dinero, la casa debía venderse. Si él no tenía trabajo estable, mi mitad debía flexibilizarse. Si yo vivía lejos, mi consentimiento podía inventarse. Le dije, tu plan era usar la herencia de los dos para arreglar tu vida aunque me mintieras. Rodrigo respondió, papá habría querido ayudarme. Me quedé quieta. Ahí estaba, el arma más sucia. Papá, le dije, no uses a papá para justificar una mentira que él habría descubierto en 10 minutos revisando recibos. Rodrigo se puso rojo. Dijo que yo siempre me había creído la hija perfecta. Respondí, no, pero él sí me enseñó a guardar papeles. Mi tía Clara bajó la mirada para ocultar una reacción. Rodrigo cambió de estrategia. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. Dijo que no tenía para pagar, que no tenía trabajo estable, que le dio vergüenza decirme la verdad, que la casa le pesaba, que cada cuarto le recordaba a nuestros padres, que empezó dejando cosas para después, que luego vinieron deudas, que Luis le ofreció una seña, que pensó que si vendíamos rápido, todo se arreglaba. Le pregunté, ¿si vendíamos o si me obligabas a vender? Dijo que no quería obligarme. Le recordé que escribió que yo estaba de acuerdo. Dijo que era para avanzar el trámite. Le respondí, eso se llama mentir. Él dijo que estaba desesperado. Le dije, la desesperación no inventa mi consentimiento. Tú lo hiciste. Silencio. Le pregunté dónde estaba la seña. Dijo que la había usado. Pregunté, ¿en qué? Dijo, deudas. Pregunté qué deudas. Dijo que personales. Le pregunté si no eran de la casa. Bajó la mirada. Mi tía Clara cerró los ojos. Yo sentí que la poca compasión que me quedaba se endurecía. Dije, usaste una seña de venta falsa de la casa de nuestros padres para pagar deudas personales. Rodrigo respondió que iba a devolverla cuando se vendiera. Le
recordé que esa venta no estaba autorizada. Dijo que pensó que al final aceptaría. Le respondí, ¿no pensaste, calculaste que yo iba a ceder? Rodrigo me miró con odio. Preguntó qué quería, si quería que durmiera en la calle. Respondí, quiero que dejes la casa. Todos se quedaron callados. Rodrigo se levantó. Dijo, ahí está. ¿Eso querías? Le dije, quiero que dejes de destruirla. Él dijo que no tenía dónde ir. Le respondí que había tenido 2 años sin pagar alquiler para organizarse. Me llamó cruel. Le dije, cruel fue vender la lámpara de papá y no pagar ni el agua. Mi voz se quebró un poco ahí, porque hasta ese momento había logrado mantener firmeza. Pero mencionar la lámpara me rompió. Rodrigo dijo que esa lámpara no valía nada. Respondí, para ti. Él dijo que era un objeto viejo. Le dije que era un recuerdo. Él respondió que no podía vivir de recuerdos. Le dije, pero si pudiste venderlos. Mi tía Clara lloró en silencio. Rodrigo no pidió perdón, solo dijo que hiciera lo que quisiera, y se fue. Hice exactamente eso, no lo que quería mi rabia, lo que necesitaba mi paz. Con Martín iniciamos medidas formales para regular el uso de la propiedad y exigir rendición de cuentas. Pedimos que Rodrigo desocupara la casa o firmara un acuerdo estricto de permanencia temporal con obligaciones claras, pagos al día, prohibición de terceros, inventario, depósito para gastos, supervisión y reparación de daños. Él se negó. Entonces avanzamos. También reclamamos que las deudas generadas durante su ocupación se descontaran de su parte si en el futuro se vendía la casa o se dividía el bien. Se incluyó la seña recibida de Luis, servicios impagos, multas, parte de reparaciones y daños documentados. Los objetos vendidos eran más difíciles de valorar, pero también quedaron asentados. Martín me dijo, no todo se recupera, pero todo debe quedar registrado. Y eso hice. Registré. La familia siguió insistiendo. Mi tía Marta me llamó para decir que una demanda entre hermanos era una herida que no cerraba. Respondí que una mentira de 2 años tampoco. Ella dijo que la casa era de mis padres. Respondí, por eso. Dijo que ellos no querrían ver a Rodrigo afuera. Le respondí que tampoco querrían ver su casa usada como basurero, garantía informal y caja de deudas. Ella dijo que Rodrigo estaba mal. Respondí. Entonces ayúdenlo ustedes. Hubo silencio. Preguntó cómo. Le dije. Recíbanlo, préstenle dinero, búsquenle trabajo. Pero no me pidan que pague su mal momento con mi mitad de la herencia. No respondió. Nadie respondía cuando la ayuda ya no salía de mi parte. Todos querían salvar a Rodrigo con la propiedad que también era mía. Nadie quería salvarlo con su propio sofá, su propio dinero o su propio tiempo. Con el avance legal, Rodrigo finalmente salió de la casa. No fue rápido. Hubo gritos, amenazas, mensajes de madrugada y acusaciones de abandono. Dijo que yo había elegido dinero sobre sangre. Dijo que mamá lloraría por mi frialdad. Dijo que papá estaría decepcionado. Dijo que yo lo estaba empujando al desastre. Pero salió. Cuando entregó las llaves, la casa quedó peor de lo que yo recordaba. Había más basura. Faltaban más cosas. Algunos documentos aparecieron en una caja húmeda. Otros nunca aparecieron. Hicimos inventario con testigos. Cambié cerraduras. Esta vez sí. No como venganza. Como recuperación. La primera noche que la casa quedó vacía, me senté en el suelo de la sala con una mascarilla por el olor y una carpeta llena de papeles. No hubo sensación bonita de victoria. No hubo calma perfecta. No hubo música emocional. Hubo cansancio. Mucho cansancio. Pero también hubo silencio. Por primera vez en 2 años, la casa no estaba bajo el control de una mentira. Contraté limpieza profunda. Después un técnico hizo presupuesto completo de reparaciones. Era más caro de lo que imaginaba. Techo, humedad, electricidad, pintura, retiro de residuos, cerraduras, revisión estructural. No podía pagarlo todo sola sin comprometer mis ahorros. Entonces tomé una decisión que me dolió, pero que era realista. Venderíamos la casa. Pero de forma legal, transparente y con las deudas y daños descontados de la parte de Rodrigo. Cuando se lo informé, explotó. Dijo. Al final querías vender. Respondí. Quería decidir con verdad. Dijo que lo había sacado para vender. Le dije. Te saqué porque estabas destruyendo y mintiendo. Dijo que yo era igual que todos, que solo me importaba el dinero. Respondí.
Si solo me importara el dinero, habría dejado que vendieras rápido y me mandaras una parte. Me importó lo que hiciste antes de venderla. Dijo que mamá me habría odiado. Esa frase me dolió, pero ya no me dominó. Respondí. Mamá habría abierto cada ventana, habría tirado cada bolsa de basura y después te habría hecho sentar con todos los recibos sobre la mesa. No respondió. No volvió a usar a mi madre conmigo durante semanas. El proceso legal y la venta tardaron meses. Primero hubo que resolver la situación con Luis, el comprador engañado. Rodrigo tuvo que firmar que había recibido una seña sin mi autorización y comprometerse a devolverla o descontarla de su parte. Luis recuperó una parte mediante acuerdo con él. Yo no acepté que ese dinero saliera de mi mitad. Luego pagamos servicios atrasados para regularizar. Cada pago quedó registrado. Cada deuda asociada a Rodrigo quedó marcada para descuento. La casa se limpió, se reparó lo mínimo necesario y se puso en venta con una inmobiliaria distinta, elegida formalmente y supervisada por mi abogado. Rodrigo intentó interferir al principio. Quería bajar el precio para vender rápido. Me negué. Le dije. ¿Ya intentaste vender rápido una vez? Ahora se vende bien o no se vende. El agente nuevo fue claro. Dijo que si arreglábamos lo esencial, no teníamos que rematarla. Eso hicimos. No por codicia. Por respeto. No iba a regalar lo último que mis padres construyeron porque Rodrigo lo había deteriorado. Durante esos meses encontré pequeñas cosas que pude salvar. Una caja de fotos. Libretas de recetas de mi madre. Una herramienta de mi padre con su nombre escrito. Cartas viejas. Un mantel de Navidad, manchado pero recuperable. Cada objeto rescatado me recordaba que la casa no era solo una propiedad. Era una historia. Pero una historia no se honra dejando que alguien la use para seguir haciendo daño. Mi tía Clara me ayudó a limpiar algunas tardes. Un día encontró una foto de mis padres frente a la casa recién pintada. Mi madre sonreía. Mi padre tenía una mano en el hombro de Rodrigo y la otra en el mío. Me quedé mirando esa foto mucho tiempo. Le pregunté a mi tía si creía que yo estaba haciendo mal. Ella no respondió rápido. Luego dijo. Creo que estás haciendo lo que tus padres no pudieron dejar escrito en un testamento. Estás poniendo respeto donde Rodrigo puso abuso. Lloré. No por Rodrigo. Por mis padres. Por lo que la casa pudo haber sido si hubiéramos actuado con honestidad desde el principio. Por los 2 años que perdí confiando. Por la forma en que la nostalgia puede volverse una trampa cuando una persona aprende a usarla. La venta se concretó casi un año después de la llamada de Doña Rosa. Fue legal, con firmas de ambos, deudas descontadas, constancias, pagos claros y documentos revisados. Rodrigo recibió menos de lo que esperaba porque de su parte se descontaron servicios, multas, parte de reparaciones, la seña que había usado y otros gastos documentados. Me llamó furioso cuando vio el cálculo final. Dijo que lo estaba robando. Respondí. No. Te están cobrando lo que dejaste. Dijo que yo había manipulado todo. Respondí. No. Documenté todo. Dijo que me había quedado con más. Le dije. Me quedé con lo que correspondía después de pagar lo que tú generaste. Dijo que papá no habría permitido eso. Respondí. Papá habría preguntado por qué no pagaste la luz con el dinero que te mandé. Silencio. Luego dijo. Ya no tengo hermana. Respiré despacio. Respondí. Tuviste una. La usaste como firma invisible. Colgué. No sentí alegría. Pero tampoco culpa. Eso fue nuevo. La culpa había sido mi primera reacción durante años. Culpa por vivir lejos. Culpa por pedir recibos. Culpa por no confiar más. Culpa por hablar con abogados. Culpa por sacar a Rodrigo. Culpa por vender la casa. Pero al final entendí algo. La culpa era el alquiler emocional que Rodrigo me cobraba por ocupar un lugar que también era mío. Y dejé de pagarlo.
Con mi parte del dinero no hice nada espectacular. Guardé una parte. Pagué algunas deudas pequeñas. Aparté dinero para visitar la ciudad cada año y llevar flores a mis padres. Mandé restaurar algunas fotos. Guardé las libretas, la herramienta de mi padre y el mantel que mi madre usaba en Navidad. No compré paz. La paz no se compra. Pero sí compré distancia de la mentira. Doña Rosa me llamó después de la venta. Dijo: «¿Tus padres estarían tranquilos?». Respondí que no lo sabía. Ella dijo: «Yo sí. Tu padre no soportaba deudas. Tu madre no soportaba abusivos». Me reí llorando. Era verdad. Rodrigo no volvió a hablarme durante mucho tiempo. La familia se dividió de forma silenciosa. Algunos siguieron diciendo que fui demasiado dura. Otros, después de ver fotos y cuentas, dejaron de defenderlo. La mayoría hizo lo que hacen muchas familias cuando ya no pueden negar una verdad. Cambiaron de tema. Yo no cambié de tema dentro de mí. Lo trabajé. Acepté que confiar no me hizo tonta, pero seguir confiando después de ver pruebas sí me habría hecho cómplice de mi propio daño. Acepté que vivir lejos no me quitaba derechos. Acepté que mis padres podían haber querido que nos mantuviéramos unidos, pero no a costa de que uno destruyera lo del otro. Acepté que vender la casa no significaba abandonar su memoria. A veces proteger un legado no es conservar paredes. A veces es impedir que alguien las use para seguir mintiendo. La última vez que vi a Rodrigo fue en una reunión por el aniversario de muerte de mi madre. No hablamos casi nada. Al final, se acercó y dijo: «Espero que haya valido la pena». Lo miré. Pregunté: «¿Qué cosa?». Dijo: «La casa. El dinero. Ganar». Sentí una tristeza vieja, pero ya no me arrastró. Le respondí: «Rodrigo, no gané una casa. Perdí una casa, un hermano y 2 años de confianza. Lo único que recuperé fue la verdad». No respondió. Añadí: «Y sí. Valió la pena no seguir viviendo en tu mentira». Se fue sin despedirse. Yo me quedé un rato frente a la tumba de mis padres, no para pedir perdón, sino para soltar una idea que me había perseguido demasiado. Que defenderme era traicionarlos. Ya no lo creo. Mis padres no trabajaron toda su vida para que una casa se convirtiera en arma de manipulación. No nos dejaron una herencia para que uno usara al otro. No guardaron recibos, arreglaron techos y cuidaron puertas para que Rodrigo pudiera decir que yo vivía lejos y vender mi consentimiento junto con una propiedad. Durante 2 años creí que dejarlo vivir allí era cuidar la memoria de mis padres. Cuando vi las deudas, los daños y el intento de venta, entendí que la memoria no se honra permitiendo que alguien la use como excusa para destruir. Ese día dejé de proteger la nostalgia. Y empecé a proteger el legado.